¿Alguna vez has sentido ese escalofrío frío recorriéndote la espalda? Como si tu instinto entendiera algo antes de que tu mente lograra alcanzarlo. Así estaba yo el martes pasado por la noche, cerca de las 11. Estaba en mi oficina dentro de la mesa de ladrillo rojo, mi restaurante en Valencia. Solo yo, una copa de Pinot Noir que ni siquiera había probado, y el brillo suave del panel de reservas en la pantalla. Ya había enviado al personal a casa. Me gustaba quedarme hasta tarde. Me daba espacio para pensar, para respirar. Llevar un lugar así no le deja a un hombre mucho de ninguna de esas dos cosas. Entonces apareció un nombre. Uno que me dejó completamente congelado en la silla. Valeria Torres. Mi esposa. Había hecho una reserva para el viernes por la noche. Mesa para 2. Sala VIP. Lo que me disparó la presión no fue solo que la hiciera. Fue como la hizo. Número de teléfono diferente, cuenta nueva, pero el mismo nombre, el mismo apellido. Casi como si quisiera que la descubrieran. O como si pensara que no me daría cuenta. Como si no fuera yo quien diseñó el sistema de reservas desde cero, con notificaciones personalizadas y acceso total al backend. Yo podía verlo todo. Siempre. Y luego, el nombre en el campo de acompañante, Adrián Ríos. Eso sí que fue un golpe directo al estómago. Adrián y yo solíamos ser cercanos. Trabajamos juntos casi 5 años antes de que abriera el restaurante. Estuvo en mi inauguración. Brindó con nosotros en nuestro aniversario el año pasado. Sabía cómo se llamaba mi perro. Venía a casa para noches de juegos. Y hace 6 meses lo saqué de mi vida. ¿Por qué? Porque lo pillé escribiéndole a Valeria a las 0:42. ¿Sigues despierta? Eso era todo el mensaje. 4 palabras. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Cuando le pregunté, me dijo que no era nada. Que él estaba borracho, hablando de cosas del trabajo. Me enseñó algunos mensajes después, bastante inocentes. Yo quería creerle. De verdad quería. Pero mi instinto decía otra cosa. Le dije a Adrián que se mantuviera lejos. Tuvimos una llamada tensa. Se hizo el tonto, se ofendió, dijo que yo estaba paranoico. Tal vez lo estaba. Hasta ahora. Me quedé mirando esa reserva durante 20 minutos, observando el cursor parpadear en el campo de notas. Sin instrucciones especiales, sin alergias, solo una configuración limpia y silenciosa para una noche de secreto. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el restaurante, dormí en la silla de la oficina. Mi espalda lo pagó, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. A la mañana siguiente empecé a investigar. Recordé que Valeria y yo todavía teníamos acceso a nuestras cuentas de iCloud desde cuando nos casamos. Se suponía que era algo práctico. Calendarios compartidos, álbumes de fotos, todo eso de pareja. Ella nunca lo cambió. Y ahí fue cuando las encontré. Fotos ocultas en un álbum separado. Sin nombre, sin visibilidad. Simplemente estaban ahí, esperando. La primera, un selfie frente a un espejo, lo que parecía el lobby de un hotel. Valeria con un vestido rojo oscuro. Adrián al fondo, con esa sonrisa estúpida que siempre ponía cuando quería parecer despreocupado. Luego otra. El coche de Adrián. Valeria en el asiento del copiloto, inclinada hacia él. Sin más gente. Sin grupo. Y otra más. Borrosa. Los dos en un bar que no reconocí. Su mano sobre su muslo. Sus rostros demasiado cerca. Cada foto era como una aguja. No solo por lo que mostraban, sino por lo fácil que le había resultado esconderlas. Como si no fuera la primera vez. Podría haberla enfrentado en ese momento. Entrar en casa, lanzar acusaciones, exigir explicaciones. Pero no lo hice. Necesitaba más. Así que me puse a trabajar.
Abrí el panel de mantenimiento en la pared oeste de la sala VIP y coloqué una microcámara. La encajé dentro de un hueco en el marco de una pintura antigua de Burdeos. Nadie lo notaría. Era discreta. Revisé el ángulo 3 veces. Vista limpia hacia la mesa. Audio sincronizado. Todo conectado a mi servidor privado. No estaba orgulloso de ello. Pero tampoco me avergonzaba. Para el jueves por la noche, la transmisión estaba activa. Y yo estaba mirando. El viernes llegó como una tormenta que había estado escuchando toda la semana en la distancia. En el restaurante, todo parecía normal. Una cena de negocios en la mesa del chef. Una pareja joven celebrando un aniversario cerca de la bodega. Nuestro sumiller dando su presentación habitual, encantadora, sobre la nueva Kata. La música flotaba en el ambiente, versiones acústicas de clásicos de los 80. El tipo de música del que Valeria solía burlarse de mí. Yo seguía. Seguía mirando la hora. 19:28. 19:35, a las 19:41, entraron. Los observé desde el fondo del local, escondido detrás del vidrio oscuro de la cabina AV que casi nunca usaba, salvo cuando probábamos nuevos menús digitales. Ella se veía perfecta. Y odié darme cuenta de eso. Llevaba un vestido verde suave, el que le había regalado por nuestro aniversario hacía 2 años. El cabello ondulado, ese tono de labial que solo usaba en ocasiones especiales. Sus tacones resonaban suavemente sobre la madera mientras pasaban junto al mostrador. Adrián llevaba un traje gris. Demasiado impecable, demasiado perfecto. Seguro prestado por algún amigo estilista. Siempre había estado obsesionado con la imagen. Valeria le tocó el brazo al entrar. Le sonrió como antes me sonreía a mí. Y lo peor, se veían cómodos. Naturales. Como si no fuera la primera vez. Los sentaron en la sala VIP. Yo los veía perfectamente en la transmisión. Sin idea de que estaban siendo observados. Solo 2 personas riendo, pidiendo bebidas, actuando como si el mundo no existiera fuera de esa sala con luz tenue. Entonces llegó el momento que había preparado. En lugar de los entrantes, el camarero les llevó 2 sobres blancos. Pequeños, gruesos, discretos. Adrián abrió el suyo primero. Sacó una foto brillante. Luego otra. El color se le fue del rostro como si alguien hubiera apagado la luz. Valeria abrió el suyo más despacio. Sacó las fotos. El mismo conjunto. Sus manos temblaron ligeramente. Se quedó paralizada a mitad de revisar, luego levantó la vista, mirando alrededor. Su expresión cambió al instante. ¿Me estás espiando? Soltó, lo suficientemente alto como para romper el silencio elegante del lugar. El camarero no dijo nada. Solo dio un paso atrás. Estas fotos son viejas, añadió ella, con la voz tensa. Estábamos con compañeros de trabajo. Ese es el bar del cumpleaños de Laura, y el hotel, por Dios, Javier, ¿en serio? ¿Otra vez jugando a detective? Hubo una pausa. Alguien en una mesa cercana soltó una risa breve. Yo no me moví. No dije una palabra. Solo la observé, furiosa, pasando las mismas fotos que una vez escondió. Ahora servidas frente a ella como si fueran parte del menú. Adrián parecía querer desaparecer dentro de la mesa. Valeria, en cambio, se mantuvo firme. Su voz subió, afilada, defensiva. Esto es patético. ¿Crees que esto demuestra algo? El que tiene una cámara en la pared eres tú. Y tenía razón, en parte. Pero lo que ella no entendía, lo que ninguno de los dos entendía, era que ya no se trataba de atraparlos. Se trataba de darles espacio. De dejarlos mostrarse tal como eran. Sin guiones. Sin mentiras. Ellos me dieron todo lo que necesitaba. Y yo les di la peor mesa de la ciudad para hacerlo.
No hice una escena. No entré en la sala. No monté ningún espectáculo. Simplemente me fui. Salí por la puerta trasera de mi propio restaurante, pasé junto a los contenedores, bajo las luces del callejón que parpadeaban como siempre. Me subí a mi camioneta y me quedé allí, con las manos en el volante, el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Mi teléfono vibró. No miré. Sabía quién era. Valeria. No quería escuchar su voz. Todavía no. No mientras la mía se rompería solo al decir su nombre. No lloré. Ni siquiera grité. Pero el silencio dentro de esa camioneta era más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Y habíamos tenido muchas. Lo que más me golpeó no fueron las fotos, ni la reserva. Fue el peso de la comprensión. Los últimos 6 meses empezaron a reproducirse en mi cabeza, como una película que ya había visto, pero nunca entendido del todo. Y de pronto, todo encajó. Las salidas a correr solo. Ahí empezó todo. Valeria solía correr conmigo por las mañanas, a veces por la noche cuando el trabajo se volvía una locura. Era nuestro ritual. Incluso cuando apenas teníamos tiempo el uno para el otro, teníamos eso. Hasta que un día dijo que necesitaba espacio. Que quería correr sola. Auriculares puestos, el mundo apagado. Le creí. Quise creerle. Después de eso, su teléfono empezó a ir con ella a todas partes. Baño, cocina, lavandería, incluso al garaje cuando necesitaba un momento. Desactivó las notificaciones en pantalla. Cambió la pantalla de bloqueo. Actualizó todas sus contraseñas. Dijo que era por trabajo. Cuando le pregunté por qué el Face ID ya no me reconocía, se encogió de hombros. Fallaba. Lo reinicié. Y luego vino ese mensaje. Nunca lo voy a olvidar. Estábamos sentados en el sofá, yo a medio. Estaba medio dormido, mientras ella deslizaba el dedo por su teléfono como siempre. Miré de reojo y vi aparecer un mensaje de A. Tus manos me alegraron el día. Se me cayó el estómago. Le pregunté quién era. Se rió. Dijo que era Carla, del trabajo. Que tenía migraña. Que le había masajeado los hombros en la sala de descanso. Una tontería, dijo. Me dije a mí mismo que no pensara demasiado, que no fuera ese tipo de marido que analiza cada mensaje, cada sonrisa. Pero nunca olvidé cómo lo dijo. Ese tono demasiado casual. Ese destello de culpa que escondió tan rápido. Casi funcionó. Luego estuvo lo de la impresora. Una mañana estaba intentando imprimir el nuevo menú de maridaje de vinos y olvidé cambiar del portátil de su trabajo. Salieron 3 páginas, una confirmación de reserva, 2 tarjetas de embarque y una reserva de hotel. El nombre en la reserva, Adrián Ríos. La ciudad, Sevilla. La fecha, hace 2 fines de semana, cuando me dijo que estaba en un retiro de liderazgo. Levanté las hojas. Ella me las arrebató de las manos antes de que pudiera leer los detalles. No es lo que piensas, dijo. Usé mi correo del trabajo en la cuenta equivocada. Es para mi equipo. Ni siquiera voy a ese viaje. En ese momento no lo sabía. Así que asentí y lo dejé pasar. Porque la alternativa dolía demasiado. Ahora lo sabía. Cada excusa. Cada noche tarde. Cada solo una llamada más. Todo estaba ahí. Como piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que tenía hasta ver la imagen completa. La imagen de una mujer que había dejado de elegirme hace mucho tiempo, y que nunca tuvo la decencia de decírmelo. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado en la camioneta esa noche. Podrían haber sido 20 minutos o 2 horas. Los mensajes seguían llegando. Valeria, tenemos que hablar. Valeria, eso fue bajo, Javier. Valeria, si así quieres jugar. Valeria, por favor, habla conmigo.
No respondí. Conduje a casa en silencio. Cuando entré, las luces seguían encendidas. La casa se sentía extraña. Como si alguien más hubiera estado viviendo allí mientras yo no estaba. Había zapatos en la entrada que no reconocía. Un cardigan sobre el respaldo del sofá que nunca le había visto. El aire olía a su perfume, pero más fuerte. Como si estuviera intentando tapar algo. Entré al dormitorio. Me senté en el borde de la cama. Las fotos seguían en el bolsillo de mi abrigo. No las saqué. No pude. Fue raro. No estaba enfadado. No como pensé que estaría. Solo me sentía pesado. Como si los últimos años hubieran estado construyendo este momento y por fin estuviera viendo la verdad tal como era. Saqué mi viejo diario. No lo había tocado desde antes de abrir el restaurante. Cuando todo era más simple. Dentro había una nota que Valeria me escribió cuando nos mudamos a la casa. Este es nuestro para siempre. No importa lo loca que se vuelva la vida, siempre volveré a ti. Miré esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Luego arranqué la página, la doblé y la metí en la cartera. No como recuerdo. Como recordatorio. A la mañana siguiente, no dije nada. Ella bajó tarde. Ojos hinchados. Labios tensos. Se sirvió café. No dijo una palabra. Yo tampoco. Levantó la mirada una vez. Se encontró con la mía. Ni siquiera vas a preguntar. No respondí. Bufó. Claro. ¿Por qué te importaría ahora? Quería que reaccionara. Que gritara. Que me rompiera. No le di esa satisfacción. Porque ya había terminado de perseguir la verdad de alguien que se especializaba en enterrarla. Esa tarde hice algunas llamadas. Discretas. Silenciosas. Mi hermana conocía a alguien. Una investigadora privada. Lucía había trabajado en la policía, ahora hacía trabajos freelance para empresas y despachos de abogados. Sabía mantener las cosas limpias. Quedé con ella en un bar de carretera, a 2 pueblos de distancia. Le conté todo. No se inmutó. Dame 72 horas, dijo, deslizando una pequeña grabadora sobre la mesa. ¿Algo más que deba saber? Sí, respondí. Ella ya no sabe que la estoy observando. Y lo decía en serio. Había observado suficiente. Ahora era momento de ver qué hacían cuando creían que nadie estaba mirando. Lucía no perdió tiempo. 72 horas. Eso prometió. Y exactamente a la hora 72, me llamó desde un número que no reconocía. Sin saludo. Sin rodeos. Tengo lo que necesitas, dijo. Quedamos en un lugar neutral. Una mesa al fondo de una cafetería tranquila al otro lado de la ciudad. Llegué temprano. Pedí algo que ni siquiera quería, solo para mantener las manos ocupadas. Ella se sentó frente a mí. Cola de caballo, vaqueros, bolso cruzado. Sin charla. Abrió el portátil y lo giró hacia mí. Jueves, dijo. Hotel Silvina, 1618. Le dio a reproducir. Y en ese momento, dejé de respirar. Ahí estaban. Valeria y Adrián, entrando por las puertas de cristal del hotel como si fuera un jueves cualquiera. Relajados. Sonriendo. Adrián llevaba su bolso. Eso ya decía más de lo que quería saber. Valeria se inclinó hacia él, dijo algo que lo hizo reír. Luego el ascensor. La cámara los captó entrando juntos. Sin más gente. Solo ellos dos y el zumbido bajo de una música instrumental genérica. Lucía subió el volumen. La voz de Valeria era clara. Necesitaba esto. Odio fingir. La respuesta de Adrián fue peor. No tendrás que hacerlo por mucho tiempo. Luego vino el beso.
No fue rápido. No fue algo que pudieras justificar con un estábamos siendo tontos. No. Fue un beso completo. Sin dudas. Sin culpa. El tipo de beso que no veía de ella desde hacía años. Las puertas del ascensor se cerraron. Lucía avanzó el video. Otra cámara. Recepción del hotel. Hora, 16:26. Volvían a estar abajo. Adrián apoyado en el mostrador. Valeria a su lado. El recepcionista señaló un formulario. Adrián habló con claridad. Una cama está bien. Valeria no reaccionó. No lo corrigió. Ni siquiera miró alrededor. Solo sonrió y entrelazó su brazo con el suyo. Y entonces, como una cuchillada, la escuché decir: Javier no tiene ni idea de lo vivo que me hace sentir. No dije nada. Durante un buen rato. Lucía cerró el portátil en silencio. No mostró lástima. No soltó frases vacías sobre superar esto o seguir adelante. Solo dijo: todo está en un USB dentro del sobre. Lo tomé sin decir palabra. Al salir de esa cafetería, un pensamiento me golpeó tan fuerte que casi me fallaron las piernas. Ella pensó que esto iba a quedarse oculto. Y ahora iba a enseñarle lo que realmente significa la exposición. Ese sábado era el cumpleaños de mi madre. Gran reunión familiar. Cerramos el salón principal del restaurante para celebrarlo. Todo organizado por nosotros. Valeria incluso había ayudado con la planificación unos días antes, sin saber que todo se le venía encima. Diseñó la invitación digital. Ven a celebrar con risas, comida y familia. Curioso. Iba a haber las tres cosas, pero no como ella pensaba. Unos 30 invitados. Familia cercana, amigos, mis hermanos, primos de Valeria, gente de la iglesia. Incluso vino el pastor. Todos trajeron regalos. Yo traje un mando. Eran las 18:40. Acabábamos de cortar el pastel. La gente seguía riendo por algo que dijo mi hermano. Valeria estaba en mitad de una frase, contando a mi tía nuestros supuestos planes para un fin de semana de vino en La Rioja. Me levanté. Golpeé suavemente la copa con el tenedor. Todos miraron. Antes de seguir, dije, con voz tranquila, hay algo que quiero compartir. Una pequeña sorpresa en video. Es personal, pero creo que debe mostrarse aquí. Valeria se quedó rígida. Vi cómo su cara cambiaba antes que la de los demás. Un destello de pánico. Su mano se tensó alrededor de la copa de vino. El proyector, detrás de la barra, se encendió. La música se cortó. Y empezó el video. El lobby del hotel. El ascensor. El beso. La petición de la habitación. Su voz. Javier no tiene ni idea de lo vivo que me hace sentir. El silencio fue absoluto. Mi hermana se llevó la mano a la boca. Mi padre miraba la pantalla con la mandíbula caída. Alguien susurró, Dios mío. ¿Y Valeria? No se movió. No lloró. No habló. Solo estaba ahí, con la copa en la mano, respirando rápido. La cara completamente pálida. Miraba la pantalla, luego a los invitados, luego a mí. Adrián también estaba allí. Sí. Tuvo el descaro de venir. Había dicho algo sobre ser maduro por la familia. No se quedó mucho. En cuanto su cara apareció en la pantalla, se levantó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. No dijo nada. Agarró su abrigo y se fue. Pasó entre las sillas, entre los niños, entre las miradas congeladas. El video terminó. 1 minuto y 40 segundos, que lo destruyeron todo. No hubo música. No hubo fundido. Solo realidad fría y directa. Cuando la pantalla se apagó, nadie aplaudió. Nadie se rió.
Miré alrededor y dije: gracias por venir. La cena corre por mi cuenta, pero entenderán si me ausento un momento. Salí por la puerta de la cocina, caminé hasta el callejón y me senté en una caja de leche con la cabeza entre las manos. No fue mi mejor momento. Pero tampoco me arrepentí. Porque por primera vez en todo esto, la verdad ya no era solo mía. Valeria llegó a casa esa noche alrededor de las 2:30 de la madrugada. Yo estaba despierto. Luces apagadas. Sentado en la sala, esperándola. Abrió la puerta despacio, como una adolescente volviendo después del toque de queda. Llevaba los tacones en la mano. Se veía, más pequeña. Como si se hubiera encogido dentro de sí misma. No dije nada. Ella sí. No puedo creer que hayas hecho eso, susurró con rabia. Ni disculpa. Ni arrepentimiento. Solo furia. Me tendiste una trampa delante de todos. Fue humillante. No me moví. Solo la dejé llenar el silencio. Me has estado espiando, siguiéndome, metiéndote en mi vida como un maldito detective. Cruzó los brazos, temblando. Lo has arruinado todo. Me levanté despacio. Tranquilo. No, Valeria. Lo hiciste tú. Lanzó el bolso al otro lado de la habitación. Tiró un jarrón. Las flores se esparcieron por el suelo. Nunca estás en casa. Siempre en ese maldito restaurante. Yo era invisible aquí, Javier. No soy un robot. Su voz se quebró. Por un segundo, pensé que iba a romperse. Que por fin iba a entender lo que había hecho. Pero en lugar de eso, dijo la frase que lo terminó todo. Y lo de Adrián, no fue solo sexo. Fue mejor que contigo. No reaccioné. No grité. Solo la miré a los ojos. Gracias por la claridad. Se quedó en silencio. Y yo dejé de escuchar. Esa noche, eliminé cada contraseña compartida. Cambié cuentas bancarias. Quité su Apple ID de todos los dispositivos. Ella ni siquiera se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Pero para entonces, yo ya no estaba explicando nada. Estaba preparando mi vida sin ella. A la mañana siguiente, cerca de las 8, yo estaba en la cocina, haciendo huevos que ni siquiera quería. La casa estaba en silencio. Fría. De una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Entonces la puerta principal se abrió. Valeria entró como una ráfaga de viento cargada de tormenta. No parecía cansada. Ni avergonzada. Parecía enfadada. ¿De verdad crees que esto te convierte en el bueno? Dijo antes de que me girara. No respondí. Solo rompí otro huevo en la sartén. ¿Exponerme así delante de mi familia? ¿Tu madre? ¿El pastor? ¿Qué demonios te pasa? Dejó el bolso en la entrada. Caminaba de un lado a otro, abrazándose a sí misma como si fuera a explotar. Me humillaste. Me giré hacia ella, con la espátula en la mano. Te humillaste sola. Error. Entró a la cocina como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido todo lo que habíamos construido. No puedes hacerte la víctima ahora. Has estado casado con tu restaurante los últimos 2 años. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todos lo saben. Respiró hondo, con rabia. He estado durmiendo sola mientras tú te quedabas todas las noches preparando menús y catas de vino. He sido invisible, Javier. Se detuvo un segundo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a fingir que todo esto es culpa mía? Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Luego dije. Me engañaste. Se estremeció. No por el volumen. No estaba gritando. Fue la palabra. Como si nadie se lo hubiera dicho así, directamente. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, la interrumpí. No,
No lo entiendes, replicó. Nunca estabas en casa. Nunca escuchabas. Cada vez que te pedía algo, tiempo, ayuda, me dabas un recordatorio en el calendario o cambiabas la cena. Su voz se rompió. ¿Crees que es fácil ser un fantasma en tu propio matrimonio? Y lo admito, por medio segundo, algo dentro de mí vaciló. Parecía alguien que se estaba ahogando. Pero el problema era que no estaba buscando salvarse. Estaba buscando a alguien a quien culpar. Volví hacia la cocina, di la vuelta a los huevos y dije: podrías haber hablado conmigo. Elegiste mentir. Hablar, replicó ella. Elegiste espiarme, hackear mis mensajes, poner cámaras como en una película barata. A veces me das asco. Somos dos, murmuré. Golpeó la encimera con el puño. ¿De verdad crees que esto es justicia? No eres ningún héroe, Javier. Eres rencoroso, obsesivo y te crees moralmente superior. No me atrapaste, me cazaste. No, respondí con calma. Te atrapé porque te volviste descuidada. Me miró fijamente, respirando con fuerza. Y entonces cambió. Dejó de estar a la defensiva, y se volvió peligrosa. Su voz bajó, fría, calculada. Más te vale que ese video no me cueste el trabajo, porque te juro que voy a hacer esto muy feo. Eso sí llamó mi atención. La miré bien. No estaba herida. Estaba calculando. Y en ese momento entendí algo inquietante. Valeria no estaba intentando defenderse. Estaba intentando reescribir la historia. Convertirse en la víctima. Convertirme a mí en el villano. Empezó a caminar por la cocina como si ensayara un guión. Mostraste ese video sin mi permiso. Tenías cámaras grabándome. Eso es ilegal en algunos sitios. ¿Lo pensaste o estabas demasiado ocupado jugando al vengador? ¿Me estás amenazando? Pregunté. Sonrió levemente, encogiéndose de hombros. Solo te estoy señalando los riesgos. Esto podría volverse en tu contra. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos. Así que esa es tu jugada. Te pillan, y ahora soy yo el que tiene que preocuparse. Bajó aún más la voz. ¿Crees que eres el único que puede sacar trapos sucios? Yo también sé cosas, Javier. ¿Crees que tu equipo no se queja de ti? ¿Crees que ese cocinero al que despediste el año pasado no dirá que le tiraste una sartén? Eso nunca pasó. No importa, respondió. En un juicio, o en una campaña de desprestigio, la verdad es flexible. Se estaba desmoronando. Pero no como esperaba. No se rompía. Se estaba afilando. Me mantuve tranquilo. Tenía que hacerlo. Voy a pedir el divorcio, dije. Parpadeó. ¿Perdón? ¿Me has oído? Los papeles se están preparando esta semana. Tienes hasta el lunes para organizar tus cosas. Soltó una risa amarga. ¿Crees que puedes echarme así sin más? No te estoy echando, respondí. Me estoy liberando de alguien que ya se fue hace tiempo. Se quedó mirándome un largo momento. Luego su voz cambió. Más suave. No amable. Calculada. Te vas a quedar solo, Javier. Nadie quiere a alguien como tú. Controlador, distante, frío. Te crees por encima de todos porque diriges una cocina elegante. No eres especial. Solo eres difícil de amar. Hace 6 meses, eso me habría destrozado. Me habría atravesado como metralla. Pero ahora no. Ahora solo sentía claridad. Apagué el fuego, dejé la sartén, y caminé hacia el comedor. Valeria me siguió a medias, luego se detuvo, como si no supiera qué hacer. Saqué una carpeta del aparador. Gruesa, etiquetada. Dentro, extractos bancarios, mensajes, fotos, documentos legales. Todo lo que Lucía había reunido.
Y una carta de mi abogado notificando la intención de disolver el matrimonio por infidelidad. No se la lancé. No hice ningún discurso. La dejé sobre la isla de la cocina. Aquí es donde dejas de actuar y empiezas a hacer las maletas. Se quedó inmóvil. Sin respuesta. Sin rabia. Solo silencio. Y por primera vez en semanas, lo vi en sus ojos. No culpa. No dolor. Miedo. No porque la hubiera expuesto, sino porque por fin había dejado de ser el idiota. Habían pasado 5 días desde lo del restaurante. 4 desde que puse los papeles sobre la mesa. 3 desde que empezó a dormir en la habitación de invitados, como si esto fuera solo una crisis, y no una guerra. Yo no hablaba si no era necesario. Ella no lloraba. No se disculpaba. Solo estaba ahí, moviéndose por la casa como un fantasma con buen cabello. Seguía haciendo sus batidos de proteínas por la mañana. Seguía aparcando el coche al borde del camino, como siempre. Como si la rutina pudiera tapar el cráter que había dejado en nuestro matrimonio. Y al 5.º día, recibí una llamada de un número que no veía desde hacía 6 meses. Adrián Ríos. Me quedé mirando el número durante un largo segundo. Dejé que sonara una vez, 2. Estuve a punto de rechazar la llamada. Pero algo me hizo contestar. No dije nada. Solo esperé. Javier, dijo Adrián, con la voz baja, áspera. Oye, mira, no te llamaría si no fuera importante. ¿Tienes un minuto? No respondí. Lo tomó como un sí. Sé que probablemente quieres matarme, y lo entiendo. De verdad. Pero hay algo que deberías saber. Algo que descubrí después de todo esto. Apreté la mandíbula. No me gustaba su tono. Demasiado suave. Demasiado inseguro. Dijiste que no conocía toda la historia, dije al fin. Así que suéltalo. Hubo una pausa. Un suspiro profundo. Está viendo a alguien más. Mi estómago no reaccionó. No esta vez. ¿Qué? Otro tipo. Del gimnasio. Un entrenador. Se llama Marcos. Silencio. No lo supe hasta anoche, continuó. Me mandó una foto, probablemente por error. Un selfie en ropa deportiva. Pero. Se detuvo. Había un espejo detrás. Y él estaba ahí. Sin camiseta, muy cerca. Parecía que le apartaba el pelo del cuello. No dije nada. Le pregunté. Dijo que no era nada, añadió. Pero no soy idiota. Y tú tampoco. Sentí la garganta seca. Pero me mantuve tranquilo. ¿Por qué me dices esto? Dudó. Porque pensé que lo nuestro significaba algo, dijo en voz baja. Todos esos meses. El hotel. El tiempo juntos. Pensé que yo era diferente. Ella decía que se sentía viva conmigo. Sí, murmuré. A mí me dijo lo mismo. Se escuchó una risa amarga al otro lado. Supongo que es su frase. No pidió perdón. No suplicó. Solo dijo. Mereces saber que esto no era por mí, ni por ti. Ella está persiguiendo algo que no existe. Y colgó. Esa misma tarde fui al gimnasio. No al mío. Al de ella. Al que cambió hace 3 meses. Dijo que necesitaba un ambiente nuevo. Más clases. Mejor vibra. Aparqué al otro lado de la calle. Me quedé en el coche, como un detective de mala película, mirando a través del parabrisas. Me sentía ridículo. Pero necesitaba verlo con mis propios ojos. 20 minutos después, ahí estaba. Valeria. Saliendo con leggings negros y un top deportivo neón. El cabello recogido. Una toalla sobre el cuello.
Se veía feliz, ligera, viva. Y justo detrás de ella salió un tipo que parecía sacado de un anuncio de fitness. Moreno, musculoso, tatuajes en el bíceps y la pantorrilla. Marcos, supuse. Él le sonrió. Ella le dio un golpe juguetón en el pecho. Y sin dudar, él se inclinó y le besó la mejilla. Ella no se apartó. Ni siquiera miró alrededor. Solo sonrió. Luego lo siguió hasta su coche. Y se fueron juntos. Cuando volví a casa, no dije nada. Ni siquiera lo mencioné. Pasé junto a ella en la cocina. Estaba bebiendo un batido, fingiendo que no notaba la tensión que llenaba el aire como polvo denso. ¿Necesitas algo?, preguntó con normalidad. Como si aún estuviéramos jugando a ser una familia. Negué con la cabeza. Pero por dentro, algo encajó. Esto no era amor. No era sobre mí. Ni siquiera sobre Adrián. Era sobre ella. Valeria necesitaba ser adorada. Deseada. Idolatrada constantemente por cualquiera que le hiciera sentir especial durante 5 minutos. Y cuando ese brillo se apagaba, buscaba el siguiente. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el ventilador del techo, pensando en cuánto tiempo llevaba haciendo esto. ¿Cuántas veces había dicho te quiero con la boca, mientras mentía con los hechos? Recordé los pequeños detalles. Las muestras de perfume sin caja. Los cargos de Uber en barrios donde no trabajaba. La lencería nueva que compraba, para ella. Todo tenía sentido ahora. Nunca estuvo sola. Nunca estuvo desatendida. Simplemente, nunca estaba satisfecha. Y entonces entendí algo más. Algo que dolió más que todas las traiciones juntas. Había pasado años intentando arreglar un matrimonio con alguien que nunca quiso estar casada. Ella quería la idea del amor. La ilusión. La validación. La atención. Pero no el esfuerzo. No la responsabilidad. No los martes aburridos en el sofá. No las discusiones por cosas pequeñas. No la forma silenciosa en la que le frotaba la espalda cuando no podía dormir. Ella quería fuegos artificiales. Una y otra vez. Y cuando se apagaban, salía a buscar el siguiente. A la mañana siguiente dejé una maleta junto a la puerta principal. No era la mía. Era la suya. Bajó alrededor de las 8, recién salida de la ducha, con una de mis camisetas viejas puesta, como si aún significara algo. Se detuvo al ver la maleta. ¿Qué es esto? No respondí de inmediato. Seguí preparando café. Se acercó un paso más. Javier. Ya no vives aquí, dije con calma. Su mandíbula se tensó. No te corresponde decidir eso. Ya lo hice. No puedes echarme así sin más. Mírame. Parecía que quería gritar, lanzar algo, quizá llorar. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, con las manos apretadas a los lados. ¿Esto es por Adrián?, preguntó, elevando la voz. Solté una risa corta, seca. No. Es por Marcos. Su cara se quedó inmóvil. Te vi en el gimnasio, añadí. Vi el beso. El coche. No lo negó. Ni siquiera lo intentó. Rodó los ojos. ¿En serio? ¿Ahora me sigues? No. Fui a comprobarlo porque Adrián llamó. Vio un reflejo en un espejo. Se quedó en silencio. Me acerqué, la miré directamente. Jugaste con los dos. Y seguramente con más. No voy a quedarme a ver tu repertorio completo. Intentó de nuevo, esta vez más suave. ¿Y ya está? ¿Ni siquiera vas a hablar conmigo? Estoy hablando, dije. Por primera vez estoy hablando despierto. Se giró hacia la puerta, luego volvió a mirarme, dudando.
¿Así termina? Asentí. Así lo terminaste tú. Yo solo estoy limpiando el desastre. Bufó. Te vas a quedar solo. Demasiado perfecto para una mujer real. Demasiado orgulloso para perdonar. Bien, respondí. Prefiero estar solo que encogerme para encajar en tu idea de atención. No dijo nada más. Tomó la maleta. Y se fue. No la vi marcharse. No comprobé si había dejado algo atrás. Solo me quedé en el pasillo, dejando que el silencio se asentara. No se sentía como una pérdida. Se sentía como respirar. Como si el aire por fin hubiera vuelto. La noche en que se fue definitivamente no fue tormentosa. No hubo drama. No hubo portazos ni gritos. Fue silenciosa. Suave. De esas noches que olvidas hasta que entiendes que te cambiaron la vida. Yo ya estaba sentado en el sofá cuando bajó. La maleta seguía junto a la puerta, como un testigo silencioso. Valeria se detuvo al final de las escaleras. El pelo húmedo. Sin maquillaje. Con la sudadera que le compré en un viaje a Granada hace 3 años. La que decía que la hacía sentir segura. Ya no parecía enfadada. Parecía perdida. ¿Entonces ya está? Preguntó en voz baja. No respondí. ¿Ni siquiera vas a darnos una oportunidad para arreglarlo? Dejé el vaso sobre la mesa y la miré a los ojos. Gastaste mis oportunidades en habitaciones de hotel y en los labios de otro. Se encogió, pero no suavicé. Dio un paso adelante, cruzando los brazos. No tienes que hacer esto. Podemos ir a terapia. Puedo ir sola si quieres. Sé que la cagué, Javier, lo sé. Pero antes estábamos bien, ¿no? No respondí. Señaló la puerta. ¿De verdad vas a tirar 10 años por la borda? ¿Por qué? ¿Por orgullo? No, dije en voz baja. Por paz. Me miró, sorprendida. Como si esperara que cambiara de opinión en el último segundo. Pero no quedaba nada en mí que pudiera volver atrás. Ni rabia. Ni tristeza. Solo claridad. Te quise, susurró. Asentí. Lo creo. Y creo que olvidaste cómo hacerlo. Silencio. Luego negó con la cabeza, ahora con amargura. ¿Sabes cuál es tu problema? Crees que eres demasiado bueno para equivocarte. Demasiado perfecto. Pero no lo eres. Eres frío. Tan controlado que nadie puede respirar a tu lado. Me levanté. Curioso, dije. Eso no te impidió meterte en la cama de otro. No había rabia en mi voz. Solo verdad. Y lo sabía. Abrió la boca, pero no dijo nada. Tomó la maleta. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta. Te vas a arrepentir. No respondí. Salió a la noche silenciosa. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Y eso fue todo. Sin explosiones finales. Sin espectáculo. Solo yo, y una casa en silencio que, por fin, volvía a sentirse mía. Firmé los papeles a la mañana siguiente y los dejé en el despacho de mi abogado. Sin drama. Sin dudas. Fue lo más fácil, de lo más difícil que he hecho. Después volví a la mesa de ladrillo rojo. Era temprano, antes del servicio de comida. La cocina aún olía a tomillo fresco y jabón. Pasé detrás de la barra, me serví un bourbon y me senté. El primer trago quemó. El segundo, se sintió como volver a respirar. Miré a mi alrededor. Lo que había construido. Mi restaurante. Mi nombre. Mi ritmo. Todo seguía en pie. No estaba destruido. No estaba roto. Solo, más ligero. No sabía qué venía después. Y no lo necesitaba. Por primera vez en meses,
No me sentía un pasajero en mi propia vida. Esa noche conduje a casa con las ventanas bajadas. Sin mensajes esperando. Sin mentiras escondidas detrás de una sonrisa. Solo el sonido de la carretera, y esa calma suave que empezaba a asentarse. La casa estaba en silencio cuando llegué. Limpia. Tranquila. Su olor ya no estaba. Tampoco los marcos con fotos que antes llenaba de sonrisas de fin de semana y recuerdos editados. Pero no los eché de menos. No los necesitaba. Abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí. Día 1. Dejé el bolígrafo. Y salí afuera. El aire de la mañana era fresco. Claro. Un poco frío en los pulmones, pero honesto. No prometía nada. Pero tampoco mentía. Y eso, por fin, era suficiente.